En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, señores. Esta charla se llama Me falta conversión. Levante la mano el que se identifica con ella. Me falta conversión. Muy bien. Resulta que la conversión, señores, es un proceso de todos los días. La conversión es un giro de 180 grados, que no de 360 grados. Atentos, yo escucho misioneros diciendo que di un giro de 360 grados. Un giro de 360 grados es un giro donde uno queda exactamente en el mismo punto. Entonces, si eres drogadicto y dices un giro de 360 grados, eres un drogadicto borracho. Uno da un giro de 180 grados, ¿ok? Y empieza a caminar hacia el Señor. ¿Por qué quisimos poner este nombre a esta última charla del Congreso? Me falta conversión. Porque definitivamente en la raíz de todo problema matrimonial lo que hay es una profunda falta de conversión. Nadie puede decir estoy convertido. Todos debemos decir estoy en camino de conversión. El Papa Benedicto XVI decía frecuentemente que la conversión, más que una meta, es un camino. No es que llegué a la conversión, sino que inicié mi camino de conversión. Inicié un camino de conversión. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en la vida espiritual de bueno va en camino a la conversión, va en pro de la conversión, y todo lo que nos falta en la vida espiritual es falta de conversión. Quiero que presten mucha atención porque vamos a recorrer nuestra vida matrimonial y vamos a darnos cuenta en qué aspectos de nuestra vida todavía nos falta conversión. Si yo todavía en mi hogar estoy dando gritos, estoy dando golpes, estoy imponiéndome como un salvaje a la fuerza, porque decíamos ayer que el verdadero hombre no es el machista, el verdadero hombre no es el que se impone por la fuerza, el verdadero hombre es el que protege, el que custodia, el que ama, el que cuida, el que defiende. Si yo todavía en mi casa resuelvo las cosas con gritos, resuelvo las cosas a los alaridos, resuelvo las cosas todavía con lágrimas, resuelvo las cosas todavía culpando al otro, resuelvo las cosas todavía señalando el error del otro y no reconociendo mi error, porque la persona realmente convertida encuentra que se debe dialogar, encuentra que es necesario el diálogo en la pareja para solucionar las cosas. Pero quiero hacer una aclaración muy importante, atentos. En la charla que nos dio Carlitos sobre la sanación interior, que nos recomendaba la importancia como de hablar un poco de nuestras heridas, ojo, no es hacer una confesión con el cónyuge, ¿eh? No estamos hablando de que mi cónyuge se convierte en el ministro de la reconciliación, y estamos hablando de que yo debo contarle el detalle de cada pecado que cometía mi esposa, mi esposo. No, señores, los pecados se los contamos al sacerdote. El sacerdote nos absuelve. Y entonces que en mi vida pasada cometí un desliz, fui infiel o ella fue infiel, entonces yo en un acto de generosidad para quedar definitivamente sano voy a abrir mi corazón. Cuidado, porque ahora tú le abres el corazón, se cuentan que fuimos infieles, se ponen a llorar ahora, qué bonito, se abrazan, supuestamente nos perdonamos, y en la pelea dentro de 8 días el demonio le va a decir a ella: véalo, ese que te fue infiel ahora te está diciendo esto y aquello. Véala, esa que te fue infiel ahora se atreve a exigirte esto y aquello. Y el demonio va a manipular esto. Ese tipo de cosas, señores, con el sacerdote, con el confesor, nos arrepentimos de nuestros pecados, cambiamos radicalmente de vida y eso queda sepultado. ¿Por qué? Porque eso ya Dios no solamente lo borra, sino que lo olvida. Y usted también. ¿Quién como Dios? Eso es clave. ¿Y después de Dios?
Por supuesto que tenemos que contarnos, hombre, tengo heridas, claro, de repente cuando era niño, cuando era niña me sucedió esto o aquello. Hablamos de las heridas, de cosas que me pudieron generar heridas, pero no estamos hablando de abrir la llaga de nuestro pecado. No, señores, la llaga de nuestro pecado se abre al único que la puede sanar, el sacerdote con la sangre de Cristo, cuando extiende sus manos y de esa mano bendita sacerdotal aparece la llaga de Cristo, de donde emana la sangre purificadora, que es la única que es capaz de limpiarnos del pecado. ¿Quién como Dios? Si yo todavía tengo una mentalidad anticonceptiva, si yo todavía estoy pensando que los hijos son una carga, que los hijos son un problema, si yo todavía estoy cuantificando hijos en números y estoy diciendo, a ver, ¿cuántos hijos queremos tener? Me falta conversión. Porque la pregunta que yo te hago es, a ver, ¿cuánto dinero quieres tener tú? Yo no he escuchado a alguien que diga así, yo quiero tener 10 millones de pesos y cuando llegue a 10 millones, hasta ahí. ¿Han escuchado a alguien que diga eso? ¿Han escuchado a alguien que diga, yo quiero tener simplemente la casa y hasta ahí? No, si tú sabes que eso es bueno, tú quieres tener esto y vamos a ver cuánto más puedo tener. Uno no dice, yo quiero tener 2, 5 o 10 hijos. No. Porque uno debe tener los hijos que biológicamente pueda tener, económicamente sostener y cristianamente educar. ¿Y cuántos son? No sé, eso depende de Dios, no depende de mí. Depende de Dios que me dé la capacidad biológica para procrear, que me dé la economía para bien sostener a mis hijos y que me dé la sabiduría, el talante y el tiempo para cristianamente educarlos. O sea que esto no es un problema mío, es un problema de Dios. Yo estoy abierto a la vida y allí, cuando yo encuentre honestamente que estas tres condiciones, alguna de ellas se ve seriamente afectada, yo le digo a Dios, Señor, hasta ahora pude tener estos, voy a espaciar los hijos hasta que me ayudes a resolver una de estas tres situaciones que anda mal, que no puedo tener biológicamente, que no puedo sostener económicamente. Y cuando digo esto no me refiero a que pueda llevar a cada hijo a Disney cada año o que le pueda pagar la póliza de salud a cada hijo. No, me refiero económicamente bien sostener, dentro del límite de lo normal. No estamos hablando de lujos excesivos. Y cristianamente educar, si es que yo honestamente veo que tengo una cantidad de hijos muy pequeños que me está haciendo difícil educarlos, yo no quiero que ninguno se me pierda, entonces le digo, Señor, voy a espaciar un poquito hasta que crezcan un poquito más y de nuevo abierto a la vida. Pero si yo estoy cuantificando hijos, si yo estoy diciendo esto o aquello, si me estoy poniendo en lugar de Dios, si yo soy el que decide por encima de Dios, entonces me falta conversión, me falta conversión. Si yo, para espaciar los hijos en casos que de verdad lo ameriten, que en conciencia los esposos con un espíritu generoso, atentos, hablamos de conciencias generosas, no de conciencias estrechas, no de conciencias limitadas, de conciencias generosas, de conciencias que saben que por supuesto va a generar algún esfuerzo y nos vamos a extender hasta donde más podamos en nuestro esfuerzo. Si yo en conciencia me doy cuenta que ahora debo espaciar los hijos, pero para ello estoy utilizando métodos anticonceptivos, porque los métodos anticonceptivos son una basura que le introduces a tu cuerpo, son una bomba química que le estás introduciendo a tu cuerpo. No solamente estás dañando tu cuerpo, estás dañando tu alma, estás dañando tu matrimonio, porque los que hemos vivido la espiritualidad del método de reconocimiento de la fertilidad, nos damos cuenta que esto no debería llamarse método de reconocimiento de la fertilidad, se debería llamar espiritualidad del reconocimiento de la fertilidad, porque esto no es solamente un método, esto exige una espiritualidad, esto esconde detrás una espiritualidad de comunión, una espiritualidad de diálogo, una espiritualidad de apertura a la vida, una espiritualidad donde los esposos se sienten copartícipes de la obra de Dios, una espiritualidad donde aunque hay
un método que utilizamos, siempre dejamos algo a la voluntad de Dios. Siempre hay un voto de confianza, siempre hay un acto de abandono en la voluntad de Dios. Y para eso se requiere espiritualidad. Si una persona no vive esa espiritualidad, por mucho que utilice el método de reconocimiento, entonces no está todavía con una verdadera mentalidad cristiana. Yo conozco gente que utiliza el método de reconocimiento de la fertilidad y tiene mentalidad anticonceptiva. Y saben ustedes que incluso se podría pecar aún utilizando el método natural. Si yo tengo todavía dentro de mí una mentalidad anticonceptiva, estoy pecando naturalmente. El otro peca artificialmente, pero yo peco naturalmente porque sigo considerándome a mí mismo el Dios que elige, el Dios que escoge, el Dios que determina. No es la familia, no es el Hijo de Dios, no es la hija de Dios sometidos a la voluntad de Dios, que van ante el Santísimo, se ponen de rodillas y le dicen al Señor: aquí estamos, Señor, aquí está esta pareja que es ministra de la vida, aquí está esta pareja, Señor, que has constituido para que tenemos hijos para la eternidad, hijos para el cielo, pero en este momento sentimos que las circunstancias no nos dan. En conciencia, Señor, y en tu compañía te decimos: queremos espaciar los hijos, pero si aún haciéndolo bien, espaciando los hijos, tú nos quieres dar otro, pues nos abandonamos completamente en ti, porque la fe cristiana requiere confianza. No todo lo puedes calcular en la fe, no todo lo puedes controlar, y te lo digo porque yo soy especialmente controlador y calculador. Mi mentalidad ingeniera, yo ingeniero informático, mi mentalidad ingeniero me hace calcularlo todo, pensar todo, las posibilidades de todo, pero uno se da cuenta en la fe que no todo lo puedes calcular, que se puede prever algunas cosas, que puedes tener previsión, pero que mucho queda en el abandono de la voluntad de Dios. Pero si tú todo lo quieres controlar, y hasta el más leve elemento, sea de la procreación, sea de la economía, sea de la familia, sea de la educación de los hijos, si hasta lo más leve lo quieres manejar y no dejas espacio a la confianza y a la fe en Dios, me falta conversión. Señores, amo la sanación interior. Me parece de las cosas más bellas que existen, y yo creo que es una herramienta que hoy tenemos y que no tuvieron muchos santos. Hubo épocas donde muchos santos hubieran utilizado esta herramienta de la sanación interior de una manera realmente extraordinaria. Debido a la crisis en que nos encontramos, mi Dios nos ha regalado el don de la sanación interior. Ok, maravilloso, pero yo no puedo decir que todas mis acciones moralmente reprochables son producto de una herida interior. En todo caso, la inmensa mayoría serán producto de mi falta de conversión. Porque entonces, a ver, ¿qué hacía un santo, San Luis María Griñón de Montfort, que tuvo un papá espantoso, de un temperamento horrible, un tío que terminó en la cárcel porque era uno de los hombres más violentos de su época en la Francia de entonces? ¿Qué hacía un San Luis de Montfort con un papá así? Lo que hizo fue ser un santo. ¿Y ustedes han leído la oración de sanación interior que le hicieron a San Luis de Montfort? ¿La han leído? No, y nunca la leerán porque no existe. Nadie le hizo sanación interior a San Luis de Montfort. Se fue al Santísimo, se puso de rodillas, agarró ese dolor, la unió a la cruz de Cristo, y ese dolor le hizo más fuerte. Punto, se acabó. No se escudó detrás del dolor para responsabilizar a mi papá, a culpa de mi abuelo, culpa de mi tío, no, culpa mía, yo soy el que toma las decisiones. Y si bien es cierto, repito, hoy tenemos la gracia de Dios de que el dolor que encontramos muchas veces tiene raíz en heridas que tenemos, no podemos excusarnos ante Dios en nuestra responsabilidad moral señalando esas heridas, porque gente con heridas más grandes que las que tú y yo hemos tenido han logrado ser mucho más santos de lo que tú y yo somos. Entonces, cuidado con eso. Vamos a sanar, claro, y la sanación me debe ayudar a que esa herida que me generó una inclinación se cierre, y por consiguiente la inclinación se debilite, pero la inclinación no se sana del todo. ¿Sabes por qué? Porque hay una herida que se llama pecado original, que persiste aún en las personas que han tenido una vida cuasi perfecta, y aún las personas que han tenido una vida cuasi perfecta tienen inclinación a mentir, tienen inclinación a ser soberbios, tienen inclinación
inclinación a la lujuria, tienen inclinación a la soberbia, tienen inclinación a la ira, tienen inclinación a la avaricia. Si vamos a buscar una herida para todo eso, es el pecado original, y la sangre de Cristo es la que sana esa herida. Pero déjame decirte una cosa, aún con el bautismo las consecuencias de esas heridas siguen. ¿Sabes por qué siguen? Porque Dios quiere que en la lucha contra esa inclinación te santifiques. Por consiguiente, yo puedo sanar el trauma que me dejó ese abuso cuando era niño. Yo puedo sanar el trauma que me dejó ese joven que me invitó a probar las drogas. Yo puedo sanar ese trauma que me dejó ese primer novio, esa primera novia que me afectó. Ok, sánalo. ¿Significa que automáticamente la inclinación que surgió a partir de eso se sana? No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque ahí tienes algo extraordinario que te puede santificar. Esa lucha te puede santificar si la utilizas bien. Esa lucha te puede llevar al cielo si la unes a Cristo. Ese combate interior te configura con Cristo y te santifica. En ese orden de ideas, podemos decir que la sanación interior nos ayuda muchísimo y hay que sanarnos, pero no todo se lo podemos atribuir a heridas del pasado. ¿Quién como Dios? Yo tengo responsabilidad sobre mis acciones, tengo responsabilidad sobre mis actos. Es como el que dice, yo soy así porque crecí en un ambiente así. Hombre, que estamos de acuerdo que ese ambiente así pudo haberte afectado, pero al final la decisión fue tuya, exclusivamente tuya. La decisión fue exclusivamente mía, porque hay gente muy virtuosa en medio de ambientes muy hostiles. El profeta Samuel se crió con los dos hijos del sacerdote Elí. Y los dos hijos del sumo sacerdote Elí eran unas pequeñas piltrafas. Eran terribles estos tíos, espantosos. Y sin embargo, el profeta Samuel fue un hombre santo. Con esto, el primer libro de Samuel nos está demostrando que finalmente la decisión es tuya, la decisión es mía. Entonces, si yo estoy atribuyéndole la culpa de todas mis acciones a heridas del pasado, o al ambiente que me formé, o a las personas que me rodean, me falta conversión. Me falta conversión. Si yo llego a la casa y tengo mis 2, 3, 4 hijos y dejo que mi mujer sea la que se encargue de educarlos, que porque vine muy cansado de trabajar, que porque estoy exhausto, que ella se encargue de ellos y yo me encargo de proveer lo económico. Porque recuerden que yo como papá soy educador, tengo el deber de formar. Y nos lo decía Santiago ayer, tengo el deber de educar en la fe. Muy linda esa frase que dijo Santi, el hombre educa en la fe, la mujer sostiene esa educación. Entonces yo no puedo ir refiriendo a los demás la responsabilidad que es enteramente mía. ¿Quién como Dios? Pero por el contrario, si soy un vaguete tirado en la cama, dejando que mi señora me sostenga, que no salgo a buscar trabajo, que no me esfuerzo porque se adelante en la vida económica de la familia, por sostenerla adecuadamente, también me falta conversión. Porque si yo entiendo que es la misión que Dios me ha encomendado, entonces lo que yo voy a hacer es esforzarme más. Lo que yo voy a hacer es sacrificarme un poquito más. Lo que yo voy a hacer es darlo todo para que las cosas estén mejor. Lo que yo voy a hacer es salir de mi zona de confort para ir a alcanzar eso que Dios me ha puesto. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, si yo todavía estoy en la calle, veo una mujer atractiva y no soy capaz de controlar mi mirada, porque la castidad es producto de la conversión, señores. Porque el autodominio, el autocontrol es producto de la conversión. Que no digo que si de repente apareció una mujer guapa y la vi, ya pequé. No, pero estoy diciendo que ese que todavía sigue mirando a la mujer, ese que todavía sigue con la vista detrás de esos glúteos, detrás de esos senos, detrás de ese cabello, detrás de ese caminado, lo que falta ahí es conversión. Porque es de hombre ser casto. Porque no tienes que ser un varón para mirar el trasero de una mujer.
pero en cambio tienes que ser un hombre para ir contra ese instinto desordenado que tienes y seguir mirando al frente. ¿Conocen la historia del perrito? La conocen, ¿no? Que iba caminando por la calle y de repente pasó un carro y ¡pum!, le mochó la colita. Sale llorando el perrito. El perrito ve la colita todavía ya chapaleando. El perrito se devuelve a la calle, agarra con la boca, con su hocico, la colita, y pasa un carro y ¡pum!, le bota la cabeza. Conclusión: no pierdas la cabeza por una cola. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, si no somos dueños de nosotros mismos, si yo todavía no soy capaz de controlar mi mirada, me falta conversión, me falta conversión. Lo que quiero que entendamos es que en el fondo las dificultades que estamos sufriendo como matrimonio, sea la que sea, es producto de falta de conversión. A ver, dime un solo problema que tengan ustedes ahora que no se pueda resolver con mayor conversión. Dime uno solo. Se me acerca después de la charla de ayer una señora llorando y me dice: lo que usted contó en la charla es lo que nos pasó a nosotros. Está con el esposo al lado y como habló ella, efectivamente tenía razón. Ella era la dominante, el esposo estaba al lado, ahí, muy bien. Se abren su corazón, me dicen: nos pasa esto, se ponen a llorar. Ella dice: tomo la decisión en este momento de dejar a mi esposo ser esposo, ser el hombre de la casa, tomo la decisión yo de ser el hombre de la casa y lo vamos a hacer. Sabemos que es un sacrificio, sabemos que es cuesta arriba, sabemos que es luchar contra nuestras inclinaciones, contra la formación que él recibió, contra la que yo recibí, pero la gracia de Dios nos ayuda. Eso se logra cuando hay conversión. Es la conversión la que logra eso. Porque la conversión te une inmediatamente a la vida sacramental. La conversión inmediatamente deja que Dios obre en ti. Y escúchame esto que te voy a decir. Si tú estás pensando que todo lo que acabo de decir, qué bueno que lo está escuchando mi esposo, o qué bueno que lo está escuchando mi esposa. Si tú estás diciendo: qué pesar que no vino este misionero, o qué pesar que no vino mi suegra. Si tú en tu interior estás diciendo: esto le serviría a tal persona, si tú estás diciendo: a ese le falta conversión, no has entendido nada de la charla. Porque mira que la charla no se llama te falta conversión, la charla se llama me falta conversión. Es a mí al que me falta conversión. El que está buscando en el otro la falta de conversión es el que más carece de conversión. El que más señala al otro por falta de conversión es el que más la necesita, porque el que sabe que necesita conversión está tan ocupado en resolver su situación, tan ocupado en convertirse él, que no tiene tiempo de ver a los demás, que no tiene tiempo de ver la desconversión de los demás. Al contrario, su genuina y auténtica conversión es tan profunda y radical que es capaz de irradiar a los demás. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, una pareja se me acerca ayer, otra llorando, y me dice: nosotros tenemos un problema. Nuestro problema se llama la pereza. Nos da pereza orar. Y les dije: no, su problema no se llama pereza, su problema se llama falta de conversión. Porque cuando uno no entiende el valor de la oración, a uno le da pereza orar. El problema no es la pereza, el problema es que no ha entendido el valor de la oración. Y le dije: a ver, ¿cuánta pereza te daría a ti ir a mi casa todos los días por 1 millón de pesos que te voy a regalar diario? ¿Irías todos los días por 1 millón de pesos? ¿Sí o no? Haces la fila, te pegas el viaje, madrugas, trasnochas, lo que sea, por ese 1 millón de pesos. Cuando hay pereza, no hay pereza, hay falta de conversión. Lo que pasa es que no he entendido el valor. Voy por el 1 millón de pesos porque sé cuánto vale 1 millón de pesos diario, 30 millones de pesos mensuales, ¿ah? La tercera parte de mi sueldo mensual. Señores,
Cuando uno tiene pereza, el problema no es la pereza, el problema es que no sabemos cuánto vale la oración. Yo no he encontrado el primero que diga, hoy me quedo en la casa, hoy me da pereza ir a la quimioterapia, yo con este cáncer. No he encontrado el primero que diga que le da pereza ir a su quimioterapia. Sabe cuánto vale su vida y por encima de cualquier disposición interior va y hace aquello que debe hacer. Si tú no estás orando suficientemente, no es por pereza, es porque no valoras suficientemente la oración, porque tú y yo no sabemos cuánto vale la oración y nos falta conversión. Acá hemos dicho cosas muy interesantes, las charlas han estado nutridas, las charlas han dado ideas buenísimas, pero ¿sabe qué? Si usted y yo no nos convertimos, lo que va a suceder es que al final de este congreso usted va a quedar con ideas muy buenas, pero con cero compromiso. Porque se requiere conversión para comprometerse a educar bien a los hijos, para comprometerme a ser el hombre del hogar, para comprometerme a ser la mujer del hogar, para comprometerme a educar mi casa como un pequeño santuario de amor, como una pequeña iglesia doméstica. Se necesita conversión, porque se necesita esfuerzo, sacrificio, luchar contra mí, se necesita unirse a Cristo, se necesita volver a la oración, se necesita estar confesándose frecuentemente, se necesita el rosario todos los días, se necesita adoración al Santísimo diaria, se necesita misa todos los días, se necesita ayuno cada 8 días, se necesita asistir al grupo de oración, se necesita oraciones del consagrado, oraciones de Santa Brígida, se necesita estar en el quinto misterio de rodillas, se necesita permanentemente unirse a Cristo, y eso se llama conversión, señores. Y si no hay conversión, vamos a vivir un congreso lleno de felicidad, lleno de entusiasmo, que no va a servir para nada en mi vida. Y me voy a comprar los videos y le voy a contar a todo el mundo las charlas tan interesantes que escuché, pero mi vida va a seguir con la misma rutina, porque todavía no estoy convertido de verdad, porque todavía me falta asumir con seriedad el papel cristiano que Dios me dio, me falta asumir con seriedad mi consagración, me falta asumir con seriedad mi bautismo. Si no hago esto, todo lo que vimos para la basura, señores, todo lo que vimos a la basura, con una responsabilidad mayor, porque antes no lo hacías porque no sabías, pero ahora no lo haces sabiéndolo, y al que más se le da, más se le exige, y no le podremos decir a Dios, yo no sabía. El Señor nos recordará, en ese congreso te dije lo que debías hacer, pero te faltó conversión, te faltó unirte a mí, te faltó entregarte con generosidad, te pudo la pereza, te pudo el cansancio, te pudo el trabajo, no me pusiste en el primer lugar. Conversión significa dejar de pensar en mí y empezar a pensar en Dios, significa dejar de adorarme a mí y empezar a adorar a Dios, significa dejar a un lado mis sentimientos y asumir los sentimientos de Cristo, como diría el apóstol San Pablo. Significa trasnochar un poquito más si es necesario, madrugar un poquito más si es necesario, para poder vivir mis prácticas, para poder vivir mi fidelidad, para poder vivir mis compromisos de consagrado, de bautizado. Eso significa conversión, asumir en serio la vida espiritual. Pero no podemos seguir en la mediocridad y esperar que todo venga por obra y gracia del Espíritu Santo. No podemos seguir en la mediocridad y esperar que mi matrimonio cambie como un milagro. El milagro es tu conversión, la conversión de cada uno de ustedes. Allí cuando ha habido un matrimonio convertido, allí cuando ha habido un matrimonio generoso con Dios, allí cuando ha habido un matrimonio que se ha entregado con generosidad en el retiro espiritual, en la consagración, sirviendo, allí cuando brilla un matrimonio en conversión, entonces hay una familia santa, porque es una familia que no va a descuidar nada, porque no va a estar solo convertido para las cosas de lazos, sino convertido para todo, para tratar a mis hijos, para tratar a mi esposa, para buscar el sustento necesario, para abrirme a la vida, para decir siempre la verdad, para ser humilde y reconocer mis errores, para agachar la cabeza cuando cometí un error y decir voy a mejorar, reconozco y además voy a mejorar. Allí donde hay verdadera conversión, señores, entonces allí se gesta un matrimonio santo, pero con ideas, con charlas bonitas, con oraciones hermosas, o atribuyendo todo de pronto a heridas del pasado, o atribuyendo la culpa a los demás, no vamos a llegar a ninguna parte, señores. Vamos a ser misioneros con muy buen conocimiento y una mediocre vida cristiana, y eso sería el fracaso del misionero. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, señores, yo debo partir del reconocimiento de mi falta de conversión. Y no es
usted, no es ella, no es él, no eres tú, soy yo el que necesita convertirse más. Y esto no es para que usted salga del retiro, del congreso, diciéndole a su esposo, le falta conversión, o a su esposa, le falta conversión. No, 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 no. Es para que usted salga acá diciendo, me falta conversión. Y para que cuando usted, en medio de una pelea, diga una palabra fea, se le salga un grito, usted vaya donde su esposo después de calmarse, vaya donde su esposa después de calmarse y le dice, mi amor, perdóneme, me falta conversión, necesito convertirme más, necesito dar todavía un paso de conversión. Y le dices, me ayudas, me acompañas, caminamos juntos. Y si el otro sinvergüenza le dice, le falta toda la conversión, mija, yo sí sabía, mucha es la que le falta, significa que a él le falta más, que a ella le falta más. Usted deje de mirar lo que le falta de conversión al otro y empiece a mirar lo que le falta de conversión a usted. Cuando usted asuma su falta de conversión, cuando yo asumo lo que a mí me falta de conversión, cuando dejo de mirar que el otro no reza lo suficiente, cuando dejo de mirar que el otro no vive suficientemente su consagración, cuando dejo de mirar que el otro sigue diciendo mentiritas y empiezo a mirarme a mí, cuánta falta de caridad, cuánta falta de ejemplo, cuánta falta de paciencia tendré, que todavía mi vida no ha sido capaz de ser un reflejo de Cristo y no ha logrado la conversión de mi cónyuge. Cuando me doy cuenta que el problema soy yo, todo cambia en el hogar, todo cambia en el hogar, todo cambia en el hogar. Escúchenme, no conozco al primer esposo o a la primera esposa convertida a base de cantaleta. No conozco, no he escuchado el primer testimonio que diga, sí, yo me convertí por la cantaleta de mi esposa. Me cansaron esos gritos. No, 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 no. Yo escucho esposos que me dicen, me he convertido por el amor de mi esposa, por la generosidad, por su ternura, por su delicadeza, por su entrega, por su ejemplo. Es que se gana más con una gota de miel que con un barril de hiel. Si quieres ganar miel, no des puntapié a la colmena. Cuando tú a golpes tratas de sacarle miel a tu esposa o a tu esposo, lo que van a salir son las abejas. Deja de pensar en la conversión del otro. Señores, la conclusión de este congreso es, me falta conversión a mí. Voy a trabajar yo en mi conversión. Y si mi esposo no quiere leer los libros que nos recomendó Santi, si mi esposo no quiere hacer el proceso de sanación que nos dijo Carlitos, si mi esposo no quiere asumir la hombría que nos dijo Wilson, si mi esposo no quiere luchar en estos últimos tiempos como nos dijo el Padre, si mi esposo o mi esposa no quiere hacer eso, lo voy a hacer yo, porque yo soy el que necesita conversión. Voy a dejar de ver lo que le falta al otro y empezaré a ver lo que me falta a mí. Y voy a leerlos yo, y voy a establecer yo, y voy a sentar a mi esposo al lado y le voy a decir a mi esposo, venga, hagamos esto con mi hijo, o voy a sentar a mi esposa y voy a tomar yo la iniciativa y dejaré de quejarme de que sola no soy capaz, de que la carga me tocó a mí, de que es que él no se preocupa, de que ella no me acompaña. El que dice eso simplemente tiene que asumir una frase, me falta a mí me falta conversión. Porque gente con mucho menos ha hecho mucho más. Porque de pronto usted no tiene el apoyo de su cónyuge, pero tiene el apoyo de una comunidad. Y hay gente que no tiene el apoyo de nadie y ha sacado hijos santos. ¿Por qué? Porque estamos muy bien convertidos, unidos a Cristo a toda hora. Porque el que le falta conversión cree que las cosas dependen del otro, no saben que las cosas dependen de Cristo. Porque cuando uno se ha convertido de verdad, y ninguno podemos decir eso todavía, pero todos queremos llegar allá, porque cuando alguien se ha convertido de verdad, entonces Cristo es todo en su vida, todo lo ve con filtro sobrenatural, todo lo ve de cara a la eternidad, y vive una cosa. Lo primero que da la conversión es una cosa maravillosa que los retiros de San Ignacio establecen al principio. Cuando hablan del principio y fundamento de la vida, se llama la santa indiferencia. El converso lo primero que tiene es una santa indiferencia.
¿Y en qué consiste eso de la santa indiferencia? Entiende, en pocas palabras, que todo lo que sucede, todo, por trágico o por maravilloso que aparezca, puede ser sobrenaturalizado. Todo puede volverse sobrenatural y puede ser escala para llegar al cielo, incluso la miseria de mi pecado. No estoy diciendo que todo lo que sucede lo quiere Dios. Atentos, no todo lo que sucede lo quiere Dios. Por supuesto que hay cosas que Dios no quiere, pero todo lo que sucede para el que es verdaderamente católico, consagrado a la Virgen María, para el que se une a Cristo, todo le sirve para llegar al cielo. Que la fila está larga, perfecto, rezo el rosario. Que la fila estuvo corta, perfecto, alcanzo a recoger más rápido a los hijos. Que voy entrando al mall y de repente hay un parqueadero, gloria a Dios, me diste un detalle de amor, Madre Santísima, gracias, estaciono inmediatamente. Que me tocó llegar al último piso para el parqueadero, gloria a Dios, en este momento pude ofrecer con amor la paciencia de esperar 20 minutos para estacionar, y esta paciencia me santificó y me unió a Cristo. Que tuve un hijo, gloria a Dios, lo voy a educar. Que perdí mi hijo, gloria a Dios, ese hijo está en el cielo y ese hijo es un santo que intercede por mí. Al converso todo le sirve para llegar al cielo. Él no está buscando hacer nunca su voluntad. Él está buscando hacer la voluntad de Dios en todo. Y que me llegó el cáncer para prepararme, gloria a Dios, que me permitió prepararme para morir y encontrarme a su presencia. Que me sanó del cáncer, gloria a Dios, que tengo tiempo ahora para seguir amando y para recuperar el tiempo que perdí pecando. Todo sirve, todo. Hasta que cometí un pecado espantoso, gloria a Dios, porque su misericordia me va a sanar, me levanta. Y porque antes yo era prepotente y juzgaba a los demás y los consideraba todos pecadores, después de haber caído en este espantoso y horripilante pecado, después de haber visto mi miseria, jamás me atrevería a juzgar a nadie más, porque me doy cuenta que soy más miserable de todos, el más imperfecto y pecador soy yo. De gloria a Dios, porque este pecado me enseñó la humildad, y porque su misericordia me abisma, y porque ahora seré más misericordioso con los demás. Dime qué puede haber en la vida que no pueda ser utilizado para la gloria de Dios. Y si puede ser utilizado para la gloria de Dios, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué me quejo? ¿Porque me falta? ¿Porque me falta? ¡Me falta! Es la santa indiferencia ignaciana. Que me mandaron para una parroquia no sé dónde, padre, gloria a Dios, allá voy a dar la vida en la parroquia La Quiebra. La Quiebra, qué nombre, La Quebrada. Y me mandaron para la parroquia, para la mejor parroquia de la ciudad. Allá voy a dar la vida, allá voy a dar la vida y voy a evangelizar esta sociedad. Santa indiferencia. A ver, ¿qué quieres tú, Dios mío? Eso voy a hacerlo. ¿Quieres darme muchos hijos? Venga. ¿Y eso me implica sacrificio? Venga. ¿Y no voy a poder seguir yendo a Lazos tanto? Pues no pasa nada. Esto es problema tuyo, no problema mío. Yo lo que voy a hacer es asumirlo con amor. Y entonces lo que voy a hacer es que si yo no puedo ir a Lazos, voy a traer a Lazos acá. Santa creatividad. No te vas a quedar pasmado esperando a que las cosas lleguen. Cuando una persona se convierte de verdad, encuentra en todo caminos para amar, encuentra en todo caminos para evangelizar, entiende que Dios no le está dejando de ser misionero, que Dios no le está arrancando para que deje de ser misionero, sino que le ha dado una nueva localidad que se llama familia, y que ahora las cosas empezarán a hacer en la casa entonces, y se inventan las maneras para que vengan a la casa, y se inventan las maneras para que todos entren en misión. ¿Por qué? Porque hay una santa indiferencia. Es decir, lo único que yo quiero es lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, de la manera en que Él quiera. Se lo resumo en esta frase y anótenla, por favor, anótenla. La santa indiferencia consiste en hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace.
el cumplimiento de la voluntad. Hago lo que Dios quiere, cumplo la voluntad de Dios, que ya está clara, la voluntad general de Dios está clara. Cumple sus mandamientos, únete a Él, la vida de oración, eso está claro. Hacer lo que Dios quiere, pero también querer lo que Dios hace. Hay cosas que suceden en mi vida que no dependen de mí y yo me uno a esto como voluntad de Dios. Incluso cuando aquello que pasa no es claramente voluntad de Dios, pero Dios lo ha permitido, entiendo que Romanos 8:28 me dice, todo sucede para el bien. Pero escuchen, de los que aman a Dios, no todo sucede para el bien de todo el mundo. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Para que todo lo que sucede en tu vida sea para tu bien, una condición: ama a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y una vez ames a Dios así, todo, desde lo que humanamente parezca el más grande triunfo, te ganaste el baloto, te ascendieron en tu trabajo, fuiste seleccionado en medio de millones de personas para este o aquel cargo. Desde lo que humanamente es el más grande triunfo hasta la peor desgracia humana, la muerte, el accidente, el dolor, la enfermedad, todo sucederá para tu bien. Porque no estamos en esta tierra eternamente, porque esta tierra es un pedacito de nuestra eternidad. Esta vida no es sino un instante de eternidad, anótalo ahí. Esta vida no es sino un instante de eternidad. Un instante. Tú eres eterno. Eres eterno. Soy eterno. Y de cara a esa eternidad, todo sucede para mi bien, si amo a Dios. En cambio, si no amo a Dios, el triunfo humano y la desgracia humana, ambos serán para mi mal. ¿Cuánta gente no estaría tan lejos de Dios? ¿Cuánta gente no estaría pecando tanto? ¿Cuánta gente todavía tendría su matrimonio? ¿Cuánta gente todavía conservaría a sus hijos si no hubiera sido tan exitoso económicamente? ¿Cuántas mujeres todavía serían limpias, puras? ¿Cuántas mujeres tendrían un hogar estable? ¿Cuántas mujeres encontrarían la realización en una casa con unos hijos si no hubieran sido tan bellas, tan hermosas? Hasta lo humanamente bueno, hasta el éxito humano, si no amas a Dios, es una desgracia. Y ni me digas de la desgracia humana. Si aún los que intentamos amar a Dios tenemos que hacer un acto de fe para encontrar en una desgracia lo bueno que Dios nos quiere dar. Repito, Dios no ocasiona las desgracias. Repito, no es que Dios las quiera. La inmensa mayoría, estas desgracias, la inmensa mayoría de ellas son producto de nuestro pecado. Dios no produce el mal, pero lo permite. Y aún los cristianos creyentes necesitamos actos de fe para entender que Dios escribe derecho en renglones torcidos, que Dios escribe recto en renglones torcidos. Dime tú, una pobre persona que no ame a Dios y no tenga fe, por eso se suicidan. Por eso estaba leyendo una noticia ayer, el índice de suicidios en Colombia ha aumentado alarmantemente. Estamos en un problema de salud pública, todo el mundo se está suicidando. Dejamos de amar a Dios, los problemas siguen sucediendo. Solución: acabemos con la vida. Es la desgracia del hombre actual, del hombre sin Dios. ¿Quién como Dios? Entonces dime lo que sea. Dime lo que sea que está pasando en tu matrimonio. Piensa en tu problema en este momento. ¿Qué está sucediendo en este momento en tu matrimonio? El silencio de ese hombre del que todavía no sabes qué está pasando. ¿Le falta conversión a él? No, me falta conversión a mí, para ser capaz de unir esto a Cristo y ser capaz de permanecer fiel aún en medio de ese momento de dificultad. Ponme el ejemplo que quieras. Me falta conversión a mí. La conversión no es una actitud pasiva. Cuando te conviertes, cuando empiezas un proceso serio, encuentras los caminos porque te unes al único que te puede dar la luz para salir de ese hueco en el que estás, para salir de ese problema. ¿Ves? Todo depende de la conversión. Todo. Un matrimonio se acaba no por infidelidad.
no por falta de diálogo, no por problemas sexuales, no por mal carácter. Un matrimonio se acaba no porque ella se fue más con los hijos o porque él no los quería tener. Un matrimonio se acaba por falta de conversión, porque la conversión cura todo esto, todo. Por eso se acaba un matrimonio. Porque si este todavía es borracho, si yo todavía soy borracho, lo que me falta es conversión. No es que soy borracho porque mi esposa es así o así. No, soy borracho porque soy un pecador y me falta conversión. La solución entonces es una sola, señores: la conversión. Y cuando hay auténtica conversión, o por lo menos cuando hay una conversión seria, hasta lo más increíble que nos pudiera suceder se convierte en un camino para ir al cielo.